Lo dijo en la primera hora. 8:08 de la mañana, gracias. Ya lo tenemos al señor arquitecto Fernando Carrión Mena, académico, especialista en materia de seguridad, conectado con nosotros. Señor arquitecto, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles a ustedes y obviamente a la amplia audiencia que tienen. Gracias a ustedes, señor arquitecto. A ver, y ayer conversábamos con Fernando Carrión por teléfono para poder hablar de esta entrevista y que nos haya aceptado justamente esta invitación. Desde su punto de vista, arquitecto, ¿cuál es el alcance de esta resolución de la jueza que concede el habeas corpus y declara desaparición forzada? Desde el punto de vista estrictamente práctico, en la primera parte del espacio hablamos con Efraín Guerrero y él nos explicaba toda la parte jurídica de esta decisión. Pero a nivel práctico, yo le pregunto a usted si esto deja en muy mal predicamento a la institución llamada Fuerzas Armadas. Arquitecto, tenga la bondad. A ver, yo creo que hay que diferenciar lo que es la institución propiamente dicho de lo que pueden haber hecho algunos miembros de la misma. No hay que perder de vista que en el país tenemos dos instituciones que son ampliamente reconocidas por la población en las encuestas de opinión pública. La una es la Iglesia y la otra es las Fuerzas Armadas. Y ese prestigio se lo han ganado en el tiempo. Básicamente yo diría a partir del cambio de siglo con la guerra con el Perú, que yo creo que fue un hecho muy interesante. Y luego, claro, lo que ha venido es una presión por parte de los gobiernos de turno que han visto la necesidad de enfrentar la seguridad con esta lógica de la mano dura. Y en esa perspectiva, pues han incorporado a las Fuerzas Armadas. Y yo veo en esto, Fabricio, un proceso general en América Latina de policialización de las Fuerzas Armadas y de militarización de las policías, que está conduciendo, me da la impresión, a un problema institucional, tanto en la policía cuanto en las Fuerzas Armadas, porque cada una de ellas está perdiendo su misión. Pero en este caso, se puede, como pretenden algunos, decir que este fue un procedimiento, o mejor dicho, hay una responsabilidad aislada por fuera del deber ser de la institución, arquitecto. Yo creo que sí. Ahora, lo que ocurre es que el manejo que se hizo durante estos ya 16 años no ha sido el mejor. Y ahí sí entra de forma explícita la institucionalidad del Estado en general, no solo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque al principio se negó que había ocurrido una situación de ese tipo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos videovigilancia, tenemos el ECO 911 y se mostró claramente qué es lo que había pasado. Y tenemos redes sociales, ¿no? Exactamente, y ahí aparecieron incluso el número 16 y se vio lo que estaban haciendo, o sea, hechos lamentables. Después sale el ministro de Defensa y dice que estos muchachos estaban, pues en principio, robando un delito menor, una cosa de ese tipo, a una señora. Y que ahí fueron apresados 3 de estos muchachos y el 4 fue entregado por la ciudadanía. Pues eso también está entredicho porque la justicia está actuando, Freddy, me parece que bien, porque ahí sale y dice no hay claridad respecto de que eso haya ocurrido. Entonces, me parece que la institucionalidad en este caso de la justicia está bien, la fiscalía muy bien, también los jueces. Entonces, creo que el proceso está caminando bien, claro, estos procesos no son de un día para otro, tienen su tiempo, pero sí creo que, por ejemplo, el ministro de Defensa no actuó conforme a lo que estaba ocurriendo en la realidad. ¿Cuál es el error del ministro de Defensa? ¿Sus declaraciones o su actuación o son las dos cosas? Yo, por decirlo menos, he evidenciado las contradicciones y a la audiencia le he mostrado a lo largo de estos días, lunes, martes, hoy jueves, las contradicciones del discurso oficial. Pero claro, algunos dicen piensa mal y acertarás. ¿Será que sabían pero trataron de manejar otro tipo de discurso, de ocultar la información y ante la viralización de los hechos, la publicación incluso de videos, han tenido que recular, arquitecto? Yo creo que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tiene este rato identificadas a las 16 personas y no solo que les tiene identificadas, sino que les tiene separadas de la totalidad de los miembros de la tropa. ¿Por qué? Porque hay indicios. Y la institución me parece que está trabajando bien. Lo que sí ocurre es que sobre todo al principio empezaron a aparecer
una serie de declaraciones, y esto me da la impresión que debe estar inmerso dentro del proceso electoral, del proceso político que estamos viviendo, como para que esta cosa no siga creciendo. Pero cuando uno comete este tipo de errores, crece mucho más. Y entonces fueron dos declaraciones del ministro de Defensa que no fueron las más atinadas, porque incluso cuando el ministro decía que estos muchachos habían cometido algunos ilícitos menores, el presidente en una entrevista de forma simultánea estaba diciendo que va a determinar que sean héroes. En otras palabras, ¿son héroes los delincuentes? Entonces le hacen quedar mal al propio presidente, que incluso el propio presidente sale en un tuit, un X, como se llama hoy día, y dice que aquí quien caiga, la justicia tendrá que actuar. Y me da la impresión, Fabricio, que la justicia está actuando bien. Ayer aparecieron estos 4 cadáveres en la zona donde se supone que han sido ahí abandonados. Pero los cadáveres que aparecen están calcinados, son imposibles de reconocer. Y se está haciendo todo lo que corresponde, todos los protocolos que corresponden. Primero, bajo esta lógica de identificar ciertas características de los cadáveres, qué sé yo, como tamaño, edad, si tienen tatuajes, todo el tema de los dientes, que generalmente se trabaja en esto, pero da la impresión que ni siquiera eso se puede. Y entonces ahora se va por el ADN, pero eso tiene por lo menos 30 días, porque ahí no es ni la justicia ni nada de eso, sino la técnica, la ciencia la que va a determinar una cosa de ese tipo. Ahora, a mí lo que sí me llama la atención es que aparezcan calcinados. Y dicen que son las mafias, por lo menos de la lógica que yo conozco de actuación de las mafias. A ellos lo que les interesa, los cadáveres, son para emitir mensajes. La exposición pública. Por ejemplo, se me ocurre, escuchándolo usted, se me ocurre, lo primero que se viene a la mente son los cuerpos colgados en el paso peatonal de Durán. ¿Y por qué, Fabricio? Porque generalmente los cadáveres son mensajes. Y entonces aquí no hay un mensaje. Aquí hay la necesidad de que desaparezcan. Entonces aquí aparecen o pueden aparecer múltiples hipótesis que habrá que irlas trabajando. Y para eso está toda la técnica forense que existe. Pero tendrá que aparecer. Pero a mí me parece que aquí a mí me llama poderosamente la atención. Ya digo, las mafias no hacen eso. Generalmente la mafia hace, por un lado, para extorsión. ¿Sí? Para obtener recursos, para obtener información, para obtener alguna cosa de ese tipo. Y segundo, para emitir un mensaje. Y ahí aparece la violencia. Por eso degüellan, por eso incluso los queman, etcétera. Pero no acabar el cuerpo. Ustedes se acordarán, hace un poco más de 10 años en México, en Ayotzinapa, ¿Cómo no? ahí desaparecieron a 43 cadáveres más o menos con la misma lógica. Los normalistas, no los profesores. Exactamente. No, alumnos. Los alumnos normalistas de México. Exactamente. Cuyos cuerpos hasta el sol de hoy los encontraron, ¿ah? Es por la misma lógica, Y entonces ahí no está la mafia, no está el crimen organizado. Hay otras organizaciones que les interesa eso. Entonces a mí lo que más me preocupa es eso. Y como digo y reitero, yo veo que la Fiscalía ha actuado bien, incluso está pidiendo una reunión para formular cargos. El fiscal descarta que sea por robo lo que los muchachos estos fueron subidos a ese balde de esa camioneta. También una jueza determina que este es un tipo de delito específico. Los protocolos que se está haciendo para identificar los cadáveres son los correctos. En otras palabras, yo creo que la institucionalidad pública en el ámbito legal está actuando bien. Ahora, dentro del procedimiento, que es una materia que usted la conoce muy bien, muchos están discutiendo el hecho de que a partir de que se declara el estado de excepción el 7 de enero y al país bajo conflicto armado interno el 8 de enero, se les da, al menos un segmento de la sociedad lo entiende de esa manera, se les da una potestad a los militares, que los militares patrullen y la emisión sucesiva, obviamente, de estados de excepción a lo largo de todo este año. Estamos a puertas de cumplir un año de la declaratoria de conflicto armado interno. Mi pregunta es, ¿los militares tienen claro el procedimiento y planteo esta inquietud por este caso? Porque si nos ubicamos en el supuesto de que efectivamente los 4 chicos estuvieron cometiendo un acto delincuencial, como algunos sostienen, lo lógico es que los militares los detengan y los entreguen a la policía. Incluso
hay un niño de 11 años, y nos explicaba anteayer Sibel Martínez, que al ser inimputable, a ese niño de 11 años debieron haberlo entregado a la DINAPEN. Nada de eso ocurrió. Reitero la pregunta. ¿Los militares tienen o no claridad sobre el procedimiento, arquitecto? A ver, una cosa histórica y luego entro Por favor. esto. Como hemos señalado, las Fuerzas Armadas con la Iglesia han sido las instituciones públicas de mayor reconocimiento por la ciudadanía. Y esto se ha ganado las Fuerzas Armadas. Y lo primero fue la guerra con el Perú. Un conflicto típico para que operen las Fuerzas Armadas, porque ahí están los dos objetivos centrales: defensa del territorio y defensa de la soberanía nacional. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se firma en el año 98 la paz con el Perú e inmediatamente estalla el conflicto con Colombia. Se agarra y se envía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de la frontera con el Perú a la frontera con Colombia. Un tema absolutamente distinto que no tiene nada que ver con los límites, sino que aquí dos hechos que provienen incluso del Plan Colombia. El uno, el narcotráfico, y el otro, el tema del conflicto interno del Perú, de Colombia. Dos cosas que se requieren otra doctrina, que se requiere otra tecnología, otra logística, etcétera, etcétera. Y las Fuerzas Armadas tienen que modificar sustancialmente eso. Pues ahora, un tercer cambio que están viviendo las Fuerzas Armadas, porque tienen que salir de la frontera, y han salido, porque estaban 12.000 efectivos y hoy día están 8.000 efectivos. Tienen que salir de la frontera para meterse en las cárceles. ¿Qué conocen de las cárceles los miembros de las Fuerzas Armadas? O meterse a las calles. ¿Qué conocen de las calles los miembros de las Fuerzas Armadas? Su doctrina, su logística está vinculada básicamente a los dos objetivos que decía hace un momento: soberanía nacional, soberanía territorial. Pues ahí vienen unos desconciertos brutales. Entonces, estos protocolos que ustedes están señalando, de que si les tomaron preso, tenían que haber llevado a tal lugar y a tal lugar, yo me imagino que no conocían. Entonces, todo eso es producto justamente de una política explícita. Ahora me parece que lo que debería hacer el presidente Noboa es hacer una evaluación de lo que ha ocurrido en este año, en el año de su gobierno. ¿Y por qué, Fabricio? Porque sí, es cierto, hemos bajado, dicen 18% la tasa de homicidios. Bueno, digamos que sí. Eso significa que hemos bajado de 47 a 38, 39 homicidios. Sigue siendo una de las tasas más altas del mundo. Pero sin embargo se rompió la tendencia de crecimiento. Si nos metemos en este año, la cosa cambia. ¿Y por qué? Porque tenemos una caída drástica, importante, en los 3 primeros meses de la declaración del conflicto armado interno. Y luego tenemos una tendencia de crecimiento relativamente estable que se rompe porque se incrementa sustancialmente en octubre. No tengo datos de noviembre, pero la tendencia es que octubre, noviembre y diciembre es una tendencia creciente al extremo de que nada raro es que el número de homicidios que tuvimos en diciembre del año pasado sea exactamente igual al número de homicidios que hemos tenido ahora en diciembre de este año. Entonces, no está resultando. Si bien en términos generales se rompió la tendencia, en términos generales se bajó, pero en este año el comportamiento ha sido bastante complejo. Yo creo que hay necesidad de hacer una buena evaluación de lo que se ha hecho para, en función de eso, reconstruir, redefinir, rediseñar las políticas que se deben llevar a cabo en términos de seguridad. Si se llegase a comprobar, porque estamos pendientes de aquello, que estos restos humanos corresponden a los chicos. De verdad que es terrible esto, pero es una presunción y por eso habrá que esperar primero el lunes y si digamos, los resultados de las pruebas que estarían listos hasta el lunes no son concluyentes, habría que ir a la prueba de ADN que va a tomar entre 30 y 40 días, como usted bien lo ha notado. Pero si esto se comprueba, estaremos asistiendo a un crimen de Estado. ¿La denominación es esa, arquitecto? No, los jueces ya han establecido eso. O sea, ya no es un problema de opinión, es un problema ya jurídico, ya está establecido en ese sentido. Y tendrá que seguir los procesos que correspondan para ver si efectivamente eso es así o no es así. Pero ya tenemos un punto de partida jurídico explícito.
que es el habeas corpus de la jueza. Exactamente, exactamente. Le pregunto a usted, ¿el ministro de Defensa debe renunciar? ¿Usted cómo le ve? O sea, yo lo que le veo ahora, después de todo esto, es muy débil, muy débil. O sea, ¿usted cree que frente a la gravedad de los hechos y el mal manejo de esto, debería dar un paso al costado el ministro Lofredo? Yo lo que creo es lo que sostenía hace un momento. Hay que hacer una evaluación. Y si de esa evaluación tienen que salir ciertos actores explícitos, pues no queda más remedio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El proceso electoral está a las puertas. Claro. Hacer cambios de ese tipo, lo único que podrían justificar es mejorar la imagen frente a los electores. No un cambio de política. No veo que en un lapso tan corto de menos de 2 meses se pueda tener un cambio de política. Pero sí se puede generar un cambio de óptica respecto de lo que se ha hecho. Y en ese sentido, el presidente sí creo que debería evaluar una cosa de este tipo, porque la justicia nos está mostrando cosas muy distintas a las que el ministro nos dijo. Y en la misma línea, si por ejemplo se hace esta evaluación, también se debería evaluar el manejo del alto mando de Fuerzas Armadas. Sin duda, sin duda. Ahora, ahí hay el problema incluso más alto, de alto nivel, que es la toma de decisiones de lo que hablamos hace un rato, de involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso de este tipo. Y ahí hice una explicación histórica. Fines del siglo pasado, el conflicto de la guerra con el Perú. Inmediatamente después, principios de este siglo, todo lo que significó el narcotráfico y el conflicto interno de Colombia. Y ahora lo que significa la violencia, que no es solo en este gobierno, sino en estos últimos gobiernos, de la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles y en las casas. Correcto. Arquitecto, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate sobre este tema. Le envío un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Y un excelente año. Y una última cosa, Fabricio. Dígale. Ojalá votemos bien en febrero del próximo año, porque a partir de eso se podrá construir una buena gobernabilidad para enfrentar los grandes problemas que tiene el país. Seguridad, crisis de energía eléctrica, economía, política y sociedad. Gracias, arquitecto. Le envío un abrazo, igualmente un excelente inicio del nuevo año. Muy amable. Fernando Carrión Mena, que ha estado con nosotros, académico, haciendo una valoración de este nuevo episodio de crisis de seguridad que estamos enfrentando acá en el Ecuador. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.